considero, al primero habría que matizar que en el ámbito periodístico el lenguaje inclusivo no está tan integrado, está integrado en ciertos medios y ciertos periodistas que han hecho un uso activo del lenguaje inclusivo, ¿verdad? Pero el fenómeno del lenguaje inclusivo no es tan global para que podamos entenderlo como una cuestión que ya está aquí y que ya es un avance normal. Por otra parte, sí que considero que como fenómeno en sí, sin tener en cuenta la repercusión que ha tenido o no hasta el día de hoy, es un fenómeno positivo desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque por un lado sí que responde a una demanda de ciertos sectores de la población pues que no quieren sentirse cosificados o integrados en un determinado género, y está bien pues que desde lenguajes pues se comprendan nuevas realidades. No es para nada una cuestión natural, pero es que la dicotomía entre natural y artificial en el lenguaje no tiene sentido, porque al final esto es una cuestión que se ha hecho de forma forzada, pero el hecho de que sea forzada no quiere decir necesariamente que sea negativa para el lenguaje. Es una decisión política precisamente para, de forma forzada, poder abrir nuevas realidades. ¿Y qué ocurre? Que esto no es una cuestión que solo se da en el lenguaje inclusivo. Ya el hecho incluso de hacer que exista una gramática institucionalizada, pues es también forzado. Y eso no hace que sea negativo, de hecho, al contrario, pues fomenta que las capas más pobres pues estén educadas, etc. Y un determinado orden en el lenguaje. Entonces, no es natural, pero eso mismo no hace que sea negativo. Al igual que hace muchos años el concepto de médica no se podía utilizar, se veía como algo extraño y también había reticencia, ahora está totalmente asentado en la lengua, al igual que jueza, al igual que muchas otras palabras que están en nuestro día a día hoy en día, pero que hasta hace relativamente poco se veían impensables. Por lo tanto, esas resistencias se van a ir asentando cuando de forma activa, como decía antes, se vaya integrando el lenguaje inclusivo en la comunicación. Así que sí, sería por costumbre. Considero que no ha sido por ahora no ha habido una integración fluida del lenguaje inclusivo, más que nada porque ha habido ciertas reticencias políticas e ideológicas respecto al lenguaje inclusivo. Se ha ideologizado mucho el fenómeno del lenguaje inclusivo, y esto hace que, para según qué medios, pues, el hecho de ya meramente usar el lenguaje inclusivo sea una decisión ideológica, cuando no necesariamente lo es, pero se percibe así, y el hecho de que se perciba así tiene un impacto muy fuerte en su uso. Entonces, sí que creo que pues, hay ciertos medios que utilizan más este lenguaje inclusivo que otros. Los grandes medios de comunicación no usan el lenguaje inclusivo por lo general, quizá por miedo a que se le vea como pues, una decisión ideológica y demás. Son más bien los medios pequeños, normalmente de izquierda, los que utilizan este tipo de lenguajes inclusivos, y esto hace que pues, cada vez se estigmatice más su uso. Lo que quizás sea una buena idea es que desde un punto de vista político o incluso medios de comunicación más grandes le den una oportunidad a este tipo de lenguaje para que se normalice y que poco a poco se vaya viendo como una característica normal y usual del lenguaje. Depende de pues, lo que podríamos llamar como batalla cultural, pues depende de hacia dónde vayan las tendencias culturales de nuestra sociedad. Al final, este es un fenómeno que no es internacional, es decir, hay lenguas como el inglés, donde sí que existe también el lenguaje inclusivo, pero no tiene las mismas características que tiene el castellano. Por lo tanto, sí que dependerá de pues, la cultura política y la cultura social de este país. En función de cómo vaya, en función de si ciertas tendencias más de izquierda quizá dominen desde un punto de vista cultural
el discurso, pues entonces sí que quizá se integre mucho más en el día a día cotidiano de las personas, que al final sería lo interesante. Pero si no se diera así, seguramente no. En cualquier caso, la integración del lenguaje inclusivo en el castellano va a ser algo que dure mucho tiempo. Como todo este tipo de fenómenos, es algo que tarda años, incluso décadas, en integrarse en el día a día. Aunque es interesante hacer el esfuerzo, y se hace en ciertos, sobre todo en grupos políticos, por ejemplo, en agrupaciones juveniles, pues se hace integrar a propósito este lenguaje en el día a día, y al final te influye también en cómo te comunicas con las personas fuera de esos círculos. Así que es interesante también intentar hacer ese esfuerzo activo.